El 29 de noviembre de 1947 se inaugura en Nueva York la 128 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el orden del día figura la partición de Palestina en dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos. La resolución se considera adoptada si 2/3 de las 56 naciones representadas votan a favor. La mayoría de los delegados de la agencia judía ya han regresado a Palestina, pues ya ninguno cree en un voto favorable. Solo Abba Eban cree aún que es posible. Eban escribió: tomamos un mapamundi, lo cortamos en trozos y abordamos a las delegaciones presentes. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos faltaban 3 o 4 votos. Solo teníamos unas horas para cambiar el rumbo. Enviamos telegramas a todos los rincones del mundo, despertando en plena noche a personalidades influyentes para pedirles que hicieran lo que parecía imposible. Todo el mundo utilizó su influencia, grande o pequeña, en un intento desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. Sabíamos que Francia tenía intención de abstenerse. Convencí a Chaim Weizmann para que se pusiera en contacto con Leon Blum. Ambos se conocían desde hacía tiempo. Le envió un telegrama que terminaba con las siguientes palabras: ¿puede Francia abstenerse y quedarse al margen, en un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de la humanidad? En 1896, Theodor Herzl, un joven periodista austrohúngaro, publica un libro titulado El Estado Judío, impresionado por el caso Dreyfus. Herzl está consternado por el creciente antisemitismo en toda Europa y escribe: si lo quieren, no se quedará en una ilusión. Dennos la soberanía sobre un pedazo de la superficie de la tierra suficiente para las justas necesidades de nuestro pueblo, y nosotros nos encargaremos de todo lo demás. La esperanza de Herzl era que, si hubiera un Estado, el pueblo judío sería un pueblo como cualquier otro. El mundo quizás se comportaría con él como con cualquier otro pueblo, lo que llevaría a una disminución gradual del antisemitismo. Sin embargo, también escribe que el antisemitismo está tan profundamente arraigado, y así ha existido durante siglos, que puede que esa esperanza no se pueda hacer realidad, y no ve otra solución para el antisemitismo y la diáspora que fundar un Estado y vivir en él. Un año después, se celebra el primer congreso sionista en el Casino de Basilea, con el objetivo de crear un hogar para el pueblo judío. Un participante en aquel congreso escribió: Theodor Herzl era el Mesías laico, de barba negra, que nos conduciría a la tierra prometida. El entusiasmo se extendió incluso entre los observadores del segundo piso. Por toda la sala se oían gritos: el año próximo en Palestina. Un año después, Herzl viaja a Egipto por primera y única vez, y luego a Palestina. En su diario escribió: Jerusalén es hermosísima. La ciudad de David es impresionante a la luz de la luna. Lo que describe es, por supuesto, una tierra maravillosa. Herzl describe el país que imagina, muy liberal, muy europeo, muy culto, en el que los distintos grupos y sectores de la sociedad guardan excelentes relaciones. Cuando Herzl presenta su plan sionista, todos los rabinos, conservadores, ortodoxos y reformistas se oponían al sionismo a finales del siglo XIX, principios del XX, todos ellos. Lo consideraban un pecado. Para ellos, la diáspora era un castigo divino. Solo Dios podía permitir al pueblo judío retornar a la tierra prometida con la llegada del Mesías. Herzl replica: debe haber una separación entre religión y Estado. Los rabinos deben quedarse en sus sinagogas, pero no dictarnos nada. El sionismo representa el deseo de liberarse de las ataduras de la religión y formar un hombre nuevo y una sociedad nueva en la tierra de Israel. En 1905, en el séptimo Congreso Sionista, se decidió establecer la patria judía en Palestina, después de considerar la posibilidad de hacerlo en Uganda y Argentina. Uno de los participantes, Isaac Epstein, tomó la palabra: hemos olvidado un pequeño detalle. Hay toda una nación,
que ha vivido en esa amada tierra durante siglos y nunca ha pensado en marcharse. Estamos a punto de cometer un grave error psicológico, y el presidente de la Federación Británica de Sinagogas había escrito a Herzl, fallecido un año antes de ese congreso: me estremezco ante la idea de la creación de un minúsculo estado judío que se acabe convirtiendo en un gueto. A principios de siglo había allí unas decenas de miles de judíos y al mismo tiempo cerca de 500,000 de árabes. Los judíos no cultivaban la tierra. Los judíos eran o bien ultraortodoxos que vivían de donaciones del extranjero o tenían pequeños comercios, nada más. Eran una pequeña población muy devota, ultraortodoxa, principalmente en Jerusalén y en otros lugares como Hebrón y Safed. Las relaciones entre árabes y judíos eran indudablemente buenas. Por ejemplo, los judíos podían comprar fácilmente tierras y casas, y era bastante habitual. Mis padres, que vivían en Jaffa, tenían muchos amigos entre los ciudadanos judíos de la Palestina del mandato británico. Eso era bastante natural y nada inusual en aquella época. Yo no creo que haya ninguna razón para negar que había judíos viviendo allí. Y ellos tenían su cultura y sus raíces. Los pogromos en Rusia aceleraron la migración masiva de judíos, especialmente a los Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas de Ucrania decidieron instalarse en Palestina. Un grupo llegó, compró tierra en Rishon LeZion y se instaló. Una de las cosas más extrañas que ocurrieron es que los judíos dijeron desde el primer momento que esta era su tierra. Y los árabes escucharon eso. Es decir, que el conflicto judeo-árabe comenzó en el momento en que llegó el primer judío con la primera oleada de inmigración. Con este punto de vista, se plantó la semilla de la enemistad y el enfrentamiento desde el principio. Jóvenes idealistas llegaron para trabajar la tierra. Se prometieron que establecerían un asentamiento modelo en Israel. Hay textos de 1907 o 1908 que dicen, esta historia es un gran proyecto cuya finalidad es expulsarnos. Las condiciones de trabajo en esa tierra, en zonas aisladas de toda civilización, les obligaron a encontrar una forma de subsistencia en solidaridad. Y de esa experiencia surgió la idea del kibutz. El primer kibutz, un asentamiento colectivo rural, se creó en Palestina en 1909. Lo fundaron jóvenes idealistas de Europa que querían construir un nuevo estado y una nueva forma de vida. Metido en el barro hasta aquí, mi abuelo plantó eucaliptos para secar pantanos. Mi abuela hacía grava de la piedra con un martillo. Vivieron en una carpa durante 5 años. Para el resto del mundo, Palestina era un territorio abandonado, completamente deshabitado. Era una región desolada, llena de desiertos y pantanos. Lo dice el refrán: la novia es hermosa, pero ya está casada. Pero ellos no podían admitirlo, con lo que inventaron un lema para justificar y legitimar el proyecto de la llegada de su comunidad extranjera que llega al hogar de la población local. Y lanzaron al mundo el lema: un país sin pueblo para un pueblo sin país. Fue la peor de las mentiras. Sostenían que estaban convirtiendo esta tierra en un paraíso. Aquello era un completo desierto. Afortunadamente llegamos nosotros, así decían. Esta historia de la tierra desértica
Se remonta al siglo XIX, cuando las potencias europeas empezaron a describir Tierra Santa como una región desolada que había que revivir a toda costa. Los musulmanes nunca sintieron desconfianza hasta que surgió el movimiento sionista. No podían imaginar que su relación con los judíos podría cambiar algún día y que el pueblo palestino lo pagaría tan caro. El asentamiento judío contribuyó en cierta medida al deterioro de las relaciones judeo-árabes. Porque los judíos no se plantearon emplear mano de obra árabe. Bajo la influencia del movimiento sionista, cada vez más judíos compran tierras en Palestina. Entre 1908 y 1913 se fundan 11 nuevas colonias judías. En este período aparecen también los primeros indicios de oposición árabe al movimiento sionista. Algunos árabes protestan contra la venta de tierras a los judíos. Todos los dirigentes árabes palestinos vendieron tierras a los sionistas. Hay pruebas de ello. Empezaron a apropiarse de tierras y la gente se dio cuenta de que había un problema. ¿Cómo vas a vivir en paz con alguien que llega y quiere aquí un Estado judío? Es igual si ha comprado la tierra o no, pero no quiere un Estado judío árabe, sino un Estado judío. Las tensiones surgieron de inmediato. Y estas tensiones crecieron conforme iban llegando más oleadas de inmigración. Y conforme los árabes iban notando que la tierra se les escapaba entre los dedos. La Primera Guerra Mundial cambia la geografía de Oriente Próximo. El Imperio Otomano es desmantelado. La región, a excepción de Turquía, pasa a ser administrada por las potencias occidentales. El acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña convierte a Palestina en un mandato británico. Los británicos hicieron todo lo posible para dar a los judíos un estado en Palestina. Por no hablar de la declaración Balfour que prometió esta tierra a los judíos. Para garantizar una presencia occidental en la región, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, escribe una carta abierta al líder sionista, Lord Lionel Walter Rothschild, en noviembre de 1917. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina y hará todo lo posible para facilitar la consecución de ese objetivo, con la condición de que no se haga nada que pueda perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes. La declaración Balfour es la declaración de un colonialista que hace a otra persona un regalo que no le corresponde. En 1917, cuando Gran Bretaña abrazó el proyecto de establecer una patria para los judíos en Palestina, los palestinos constituían más del 98% de la población. La cifra más confiable es la de 1919, cuando los británicos tomaron el país y realizaron un censo serio por primera vez. En 1919 había 700.000 arabófonos, es decir, árabes, y 70.000 judíos. Los británicos tenían perfectamente claro desde el principio que si querían quedarse mucho tiempo, tendrían que dividir el país. El primer acto de partición ya fue absolutamente perverso. En su primer censo, los británicos crearon categorías que antes no existían. Una categoría judío y otra árabe. Y esto continuó después con una idea. Si hacemos que peleen entre ellos, podemos ser los árbitros eternos en este juego. Los primeros disturbios antijudíos se producen en Jerusalén en marzo y abril de 1920 y en Jaffa y Tel Aviv en mayo de 1921. El saldo, más de 50 muertos. El ministro para las colonias, Winston Churchill, inicia una investigación sobre los sucesos. A principios de 1922, publica un libro blanco
para aclarar las posiciones británicas sobre Palestina. En julio de 1922, la Sociedad de Naciones otorga a Gran Bretaña el mandato de preparar una patria nacional para el pueblo judío. Entre 1924 y 1928 llegan a Palestina más de 60.000 judíos. El 20 de agosto de 1929 estallan disturbios debido a disputas entre musulmanes y judíos por el acceso al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. 2 días después, corren rumores sobre un inminente ataque judío a la mezquita de Al-Aqsa. Como consecuencia, se producen disturbios contra los judíos en la ciudad vieja de Jerusalén, que se extienden a toda Palestina. En Hebrón son asesinados 67 judíos, entre ellos mujeres y niños. En otras masacres en Safed mueren 18 judíos. En total, 133 judíos mueren a manos de árabes durante unos disturbios que duran una semana. Un informe británico afirma: estos disturbios son expresiones locales de hostilidad de los árabes hacia los judíos, resultado de la frustración de las aspiraciones políticas y nacionales de los árabes. Los nazis llegaron al poder en 1933. A partir de allí comenzó la persecución de los judíos de Alemania y después de Austria. A partir de 1933, el gobierno nazi organiza el boicot a los negocios de judíos. La agencia judía firma un acuerdo con el Ministerio de Economía del Tercer Reich por el que se permite a los judíos alemanes emigrar a Palestina a condición de que dejen atrás la mayor parte de sus bienes. Entre 1933 y 1939, decenas de miles de inmigrantes dan un nuevo impulso a la economía palestina. La mayoría son intelectuales, científicos, arquitectos y artistas. Se fundan numerosas empresas. La población de Tel Aviv, ciudad fundada en 1909, se triplica y alcanza los 150.000 habitantes. La gente abarrota las playas y los bares. El diario Haaretz publica un día: ayer se inauguró en la esquina de las calles Allenby y Bialik un nuevo café que rivaliza con los de las mayores capitales europeas. En 1935, David Ben-Gurión es elegido presidente de la agencia judía. Había llegado a Palestina en 1906, a la edad de 20 años, procedente de una pequeña ciudad cercana a Varsovia. Quería un estado para los judíos ya, aunque sus amigos comprendían que llevaría tiempo. Ese mismo año, Ben-Gurión se convirtió en comandante en jefe de la Haganá, una asociación paramilitar judía en Palestina que fue prohibida por los británicos. En abril de 1936, los árabes de todo el país convocan a una huelga general, exigiendo el fin de la inmigración y la prohibición de la venta de tierras a los judíos. La resistencia árabe en Palestina culmina en la Revuelta Árabe de 1936, dirigida tanto contra el sionismo como contra la presencia británica en Palestina. El resultado de los disturbios es espantoso. Varios centenares de árabes son asesinados por los británicos y también mueren más de 300 judíos. En octubre, se forma el Alto Comité Árabe, presidido por el Gran Muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni. El muftí era el líder de los palestinos, una persona terrible cuyo nacionalismo era pro-nazi. En parte porque los nazis eran enemigos de los británicos y de los judíos, pero también porque simpatizaba con la ideología nazi. Que el muftí de Jerusalén se arrojara a los brazos de Hitler en Berlín fue un acto de ceguera absoluta. El muftí se refugió en Berlín y allí intentó formar nuevas unidades de las SS, unas SS musulmanas, y quería que invadieran Palestina con el ejército alemán para acabar con los judíos aquí. El muftí no tenía ningún estatus especial en Alemania. A Hitler le importaba un bledo y lo despreciaba. Pero el muftí se hizo amigo de Eichmann. En 1935, Eichmann se convirtió en jefe del Departamento para Asuntos Judíos del Servicio de Seguridad de las SS. Fue enviado a Palestina para
según decían, conocer mejor al enemigo, es decir, aprender hebreo y familiarizarse con las costumbres, para luego regresar a Alemania. Supuestamente, así sabría con quiénes estaba tratando y cómo tratarlos. Los nazis pensaban que tenían que averiguar quiénes eran exactamente los judíos. Así que el muftí se hizo amigo de Eichmann. Y Eichmann también dijo que eran amigos. El muftí escribió en sus memorias que eran amigos, es decir, que los unía el interés común de deshacerse de los judíos. Vagamos, mucho tiempo después, el precio por esa loca aberración del muftí de Jerusalén. El historiador Haggai Horowitz escribirá más tarde: la primera señal del cambio de objetivo del movimiento nacional árabe fue el compromiso del gran muftí de Jerusalén con Hitler. La amenaza a nuestra existencia se hizo evidente para todos por primera vez. Ya no era imaginaria. Ese fue el golpe que cambió la naturaleza del conflicto y nuestra estrategia de lucha. Mientras los nazis ya han promulgado las leyes de Nuremberg y la vida de millones de judíos en Europa se ve amenazada, los británicos bloquean las rutas de emigración a Palestina y las demás naciones se niegan a aceptar judíos. En Estados Unidos, las cuotas de inmigración establecidas por el Congreso limitan el número de refugiados procedentes de Alemania y Austria. La conferencia de Evian, que se supone debe tratar la admisión de los judíos alemanes perseguidos, termina sin conclusiones en julio de 1938. Ninguno de los 32 países representados está dispuesto a abrir sus fronteras a los refugiados judíos. Ante el peligro de guerra con Alemania, los británicos, ansiosos de evitar que los árabes se unan a las potencias del eje, organizan en febrero de 1939 la Conferencia de St. James, en la que participarán por primera vez judíos y árabes. Pero las delegaciones árabes se niegan a reunirse con los representantes de la agencia judía. Más que nunca, los británicos ven Palestina como un polvorín. Publican un nuevo libro blanco que reduce considerablemente el número de nuevos inmigrantes y declara inequívocamente que no tienen intención alguna de establecer un Estado judío en Palestina. En septiembre de 1939, el ejército alemán invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial arrasa Europa y el norte de África. El cuerpo africano de Rommel bien podría marchar hacia Palestina. Ben Gurión declara: lucharemos contra Hitler con los británicos como si no hubiera libro blanco, y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Los estados mayores de la Haganá y del ejército británico acuerdan formar una brigada judía dentro del ejército británico para luchar contra las tropas alemanas. Mi padre leía los periódicos en 4 idiomas cuando era niño. Tenía una conciencia política muy desarrollada. Su madre había muerto en 1939, poco después de la invasión nazi. Entonces convenció a mi abuelo, que era un judío tradicional, de que no había otro lugar para los judíos que la tierra de Israel. Durante 4 meses anduvieron errando, primero en la llanura del Danubio, hacia el sur, y luego como inmigrantes ilegales en un barco. Ningún país del mundo les permitió desembarcar, ni Gran Bretaña bajo Churchill, ni Estados Unidos bajo Roosevelt. Él era un niño judío de 12 años y solo tenía mar bajo sus pies. Finalmente llegaron aquí y los británicos los arrestaron. Llegó más gente, cientos de miles más. Y todo el mundo contaba lo que estaba pasando. Entonces se pensaba que los guetos era lo peor. Pero entonces llegaron noticias terribles de Polonia, de maldades extremas, de crecientes matanzas en diferentes lugares. No se lo creían. La gente no podía siquiera concebirlo al principio. Pensaba que se trataba de los pogromos y el antisemitismo de siempre. Sonaba demasiado terrible para ser verdad. Y poco a poco, hacia finales de año, empezó a revelarse terrible verdad. Era un asesinato con métodos terribles, enterramiento en fosas, padres obligados a enterrar a sus hijos, fusilamientos en las fosas. En agosto de 1942 llegó un telegrama que decía que Himmler había decidido asesinar con gas a entre 3,5 millones y 4 millones de judíos hasta finales de año, en instalaciones especiales usando el llamado ácido prusiano.
Este telegrama parecía tan increíble que fue guardado en un cajón. Fue entonces cuando llegó el primer grupo que propagó la información. Eso es exactamente lo que está pasando allí, todo es verdad. Es realmente terrible y lo hacen metódicamente. ¿Cómo iban a querer oír eso si la mayoría de ellos había emigrado de Europa? Eso significaba que habían perdido allá a su familia y su comunidad. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero la victoria aliada sobre la Alemania nazi no cambia la política de los británicos. Esta fue una prueba clara de que los sionistas estaban siguiendo el camino correcto. Porque un pueblo que no tenía Estado era un pueblo que se podía conducir como corderos al matadero. Y también porque los que habían sobrevivido en Europa no sabían a dónde ir. Había muchos judíos buscando un lugar donde establecerse. Los Estados Unidos mantenían las puertas cerradas. No concedían permiso para entrar. Nada de inmigración a los Estados Unidos. Es decir, que los judíos habrían venido aquí incluso sin la Shoah. Habrían venido más judíos. El Palmaj, la organización paramilitar judía, me envió a Europa después de la Shoah. Busqué a los que habían quedado en Europa. Fue muy duro para mí, pero me quedé allí. Un día acompañé a unos jóvenes que querían emigrar ilegalmente. Pasaron por Italia y Francia, en la nieve y con frío. Y dormí con ellos durante una semana. Todas las noches oía gritar a alguno que tenía pesadillas. Todo eso me afectó mucho. Todo eso me marcó. Después de la guerra, algunos de los sobrevivientes estaban muy perturbados. Debido a la pérdida, a tanto sufrimiento y a la sensación de estar solos en el mundo. Eran personas con terribles traumas. Nadie podía realmente hablar de ello y explicar cuáles eran los traumas. La mayoría había perdido a sus familias. Si había una familia con abuelos, decíamos, imagínate que todavía tienen abuelos. Parecía que algo así solo existía en los libros y no en la vida real. Nací en septiembre de 1946 en un campo para personas desplazadas, refugiados judíos, en Austria, cerca de Linz. Pasé los 2 primeros años en ese campo. Allí crecí. A partir de 1945, los judíos sobrevivientes van a parar a los llamados campos de desplazados de Alemania y Austria. Allí son encerrados tras alambradas de púas y sometidos al trato desconsiderado de los soldados aliados. Sin embargo, no quieren regresar a los países donde sus familias fueron asesinadas. Un alto funcionario estadounidense le dice al presidente Truman: podría decirse que estamos tratando a los judíos igual que lo hicieron los nazis, solo que no los estamos exterminando. Nos fuimos de Polonia. Eso fue en el verano de 1946, después del pogromo de Kielce. Podríamos haber ido a los Estados Unidos, pero mi madre dijo, después de la Shoah debemos ir a un lugar judío. Llegamos en un barco griego. No teníamos certificados, no teníamos permisos del gobierno del mandato, teníamos pasaportes falsos y el día en el que llegamos había toque de queda y mi madre dijo, ¿a dónde hemos venido a parar? Los británicos lanzan la operación Igloo para interceptar a los inmigrantes judíos en la costa de Palestina y deportarlos a Chipre. Internamente, estas deportaciones se denominan eufemísticamente transbordo y desplazamiento. Cuando los barcos con inmigrantes ilegales llegan al puerto de Haifa, ya los espera allí el ejército británico. Los pasajeros son transportados por la fuerza a Chipre en barcos de deportación especialmente protegidos. Más de 50.000 judíos acaban así en campos de internamiento rodeados de alambre de púas y vigilados por soldados. La mayoría de ellos son sobrevivientes del Holocausto.
Hannah Arendt escribe: los campos de internamiento de Chipre solo son posibles porque el mundo entero los considera humanos en comparación con Auschwitz. Los británicos bloquearon la inmigración judía no porque hubieran cambiado fundamentalmente su política, sino porque sabían que sus días en Palestina estaban contados. En junio de 1946, los británicos lanzan la Operación Ágata. Durante un registro, han encontrado documentos que confirman que la agencia judía propugna acciones de sabotaje. Los británicos toman medidas enérgicas. 2.700 personas son detenidas. Esto supone un duro golpe para los sionistas. Un mes más tarde, miembros de la organización paramilitar clandestina Lehi atentan con una bomba contra el cuartel general británico en el Hotel King David, matando a 91 personas. Paradójicamente, esta acción, condenada en todo el mundo, beneficiará a la causa sionista. Los británicos se dan cuenta ahora de que no pueden resistir durante mucho más tiempo a las organizaciones judías, cada vez mejor organizadas, y se deciden por la retirada. Poco a poco se fue creando una atmósfera cada vez más hostil hasta que las cosas se pusieron bastante feas en 1947. A petición de los británicos, la ONU envía una comisión internacional de investigación en abril de 1947. Su informe final recomienda la partición de Palestina en un estado judío y otro árabe. Gran Bretaña rechaza la propuesta y declara que renunciará a su mandato en un plazo de 6 meses. No cabe duda de que la Shoah tuvo un impacto muy grande en la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y el comité de la ONU que vino aquí, después de recorrer los campos de refugiados en Europa, determinó que, en vista de lo ocurrido, no tenían más opción que conceder a los judíos un país. En 1948, los dirigentes palestinos no comprendieron que, en vista del Holocausto, el mundo entero se había convencido de que se debía una reparación a las víctimas en forma de un Estado judío y que esta era la única respuesta adecuada a la barbarie nazi. Aún antes del informe final de la comisión de investigación, la agencia judía ya intentaba obligar a los británicos a abrir las fronteras de Palestina a los judíos. Fletó un viejo barco bautizado Éxodo 1947 que llegó a Haifa en julio con 4.500 inmigrantes judíos procedentes de Europa Central. La mayoría de los pasajeros han sobrevivido a los campos de exterminio nazis, pero en lugar de resignarse en los nuevos campos de desplazados, han optado por emigrar ilegalmente a Palestina. Pero sus esperanzas de ser aceptados en la tierra prometida se ven truncadas por la Royal Navy, que registra el barco. La aglomeración se salda con la muerte de 3 pasajeros. Un centenar resultan heridos. Hubo fuertes conflictos a lo largo de todo el trayecto. De Haifa fueron enviados a Francia y de allí de vuelta a Hamburgo. Esta historia cambia las cosas. Los británicos se enfrentan ahora a la opinión pública internacional, que considera que el llamado problema judío debe resolverse de la forma más pacífica posible. En Naciones Unidas, las delegaciones pasan a votar sobre el futuro de Palestina. David Ben-Gurion escucha los primeros resultados por radio. A su lado, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense. Ella hizo campaña para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel crucial en la fundación de las Naciones Unidas. Francia guarda silencio sobre sus intenciones, pero Léon Blum, muy conmovido por el telegrama de Chaim Weizmann, ha prometido hacer valer su influencia. El presidente estadounidense Truman presiona a los representantes de los estados renitentes para que voten a favor de la partición. A Filipinas y a Haití se les prometen préstamos a cambio del voto. Los opositores a la partición eran mayoría, pero los estadounidenses utilizaron el Día de Acción de Gracias como excusa para aplazar la votación. Volvieron después a la asamblea con los votos de 2 pequeños países que casi nadie sabía siquiera dónde estaban. Los habían convencido durante la pausa y así lograron que los votos a favor fueran mayoría. El ministro de Exteriores soviético, Andrei Gromyko, sorprende al mundo occidental con un inesperado discurso pro-sionista.
Durante la última guerra, el pueblo judío tuvo que soportar un sufrimiento extraordinario. Esto explica el deseo de los judíos de tener su propio Estado, y sería injusto negarles este derecho. Gromyko se mostró pro-sionista, pero durante décadas los soviéticos habían perseguido y acusado a los sionistas y los habían metido en gulags. El discurso de Gromyko no tenía nada que ver con lo ocurrido. Los diplomáticos soviéticos no eran precisamente sentimentales. Se trataba de intereses. Los soviéticos sabían que los británicos se irían y querían tomar su lugar en Oriente Próximo. Querían estar presentes aquí antes que Estados Unidos. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. France, yes. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. La mayoría que obtuvimos para la resolución sobre la partición en noviembre de 1947 no fue el resultado lógico. Fue muy difícil conseguirla. A veces se dice que esta votación fue producto de cargos de conciencia por la Shoah. Pero, ¿dónde estaba la conciencia antes de eso? Esa es una triste paradoja de este país, que surgió de la catástrofe más grave que ha sufrido el pueblo judío. La resolución de la ONU prevé la partición de Palestina en 2 estados, uno para los judíos y otro para los árabes. Jerusalén quedará bajo control internacional, pero la mayoría de los árabes de Palestina y todos los estados árabes vecinos rechazan la partición de Palestina. ¿Se equivocaron los palestinos al rechazar el plan de partición? El hecho de hacerlo demuestra hasta qué punto eran fanáticos de nacimiento casi. En retrospectiva, parece que la resistencia que opusieron los árabes a la decisión de partición de la ONU fue un error. En retrospectiva, puede decirse que se cometieron errores. Ya antes de 1947 hubo errores. Desde su punto de vista, simplemente no era posible vivir de pronto junto a un Estado judío. Los palestinos hicieron fracasar todos los intentos de Israel por lograr la partición. No entendían por qué debían renunciar a la mitad de su patria. La sociedad no lo comprendía. Pero si los árabes hubieran dicho que sí, ¿habría sido todo realmente diferente y tendríamos ahora una situación mejor? ¿Y los israelíes o los judíos habrían aceptado realmente esas condiciones? El día de la decisión de la ONU, yo era todavía una niña. Ya me habían acostado, pero mi madre me despertó para que recordara el día en que se creó Israel. Han dado un Estado a los judíos, me dijo. David Ben-Gurión comparte sus preocupaciones con el joven Shimon Peres, encargado de la adquisición de armas. Hoy el pueblo baila, pero mañana correrá la sangre. Pensé que exageraba, pero apenas terminaron las celebraciones cuando empezó a correr sangre. El día que se anunció el resultado de la votación, mi padre me dijo que estallaría una guerra. Israel nació en la guerra. El pueblo bailó toda la noche del 29 de noviembre. Y los últimos danzantes vieron a los primeros que murieron a la mañana siguiente. Dijeron, vuelvan rápido a Tel Aviv. En el camino a Ramle hubo los primeros muertos. La primera guerra comenzó en 1948 con la partición, una guerra entre la Haganá y los palestinos. La primera guerra árabe-israelí. Los palestinos no reconocieron la resolución y comenzaron una guerra. Los árabes llevan a cabo atentados terroristas. En Jerusalén explotan 3 coches bomba frente al edificio del Correo Palestino, en el mercado de la calle Ben Yehuda y frente a las oficinas de la agencia judía.
En Haifa, miembros del Irgun, organización militar escindida de la Haganá, lanzan 2 bombas contra un grupo de trabajadores árabes de una refinería, matando a 6 hombres. En venganza, la multitud enfurecida asesina a 39 judíos antes de que los soldados británicos puedan restablecer el orden. En marzo del 48 se formula el Plan Dalet. Prevé que la Haganá imponga un orden y comience a expulsar a los palestinos. Ben Gurión no tenía intención de aplicarlo hasta después de la retirada británica el 15 de mayo, pero en vista de la situación militar, la Haganá entra en acción ya en abril. La Haganá los presionó para que abandonaran el país, con disparos en la noche, muchos jeeps circulando y cosas por el estilo para sembrar el pánico. Siempre se hablaba de despejar la zona para asentar allí a otras personas. Era una política muy clara. Tenemos todos los planes de operaciones militares del ejército judío, que en esa época todavía era la Haganá. Todos esos planes tenían como objetivo despejar la zona. Cuando mis padres llegaron a Jerusalén, recibieron cada uno de ellos la oportunidad de conseguir un piso abandonado por desplazados palestinos. Para mi gran fortuna, ambos lo rechazaron. Dijeron, ¿cómo podemos, como desplazados, vivir en un piso de desplazados? Hubo algunas masacres para que la gente se diera cuenta de que solo si se marchaban podían salvar la vida. En marzo del 48 hubo un incidente en Deir Yassin que causó pánico. Deir Yassin era un pequeño pueblo árabe de 600 habitantes, a 5 kilómetros de Jerusalén. El lugar no tenía ninguna importancia estratégica, pero las 2 organizaciones paramilitares, Irgun y Lehi, a pesar de las reservas del comandante de la Haganá, atacaron el pueblo la mañana del 9 de abril. Pero la operación está mal preparada y la resistencia de los palestinos sorprende a los atacantes, que pierden rápidamente a 5 hombres, entre ellos varios oficiales. A continuación, los miembros del Irgun y del Lehi capturan una casa tras otra y vuelan varias de ellas con explosivos. La masacre se cobra casi 200 vidas. Se produjo una nueva situación. Intentaban, con acciones planificadas, hacer huir a la gente. Por ejemplo, asesinando a gente, como ocurrió en Deir Yassin, o en otros pueblos y ciudades como Lod. La gente huía temiendo por su vida. Todos oyeron hablar de Deir Yassin y todos pensaban, si nos quedamos, los soldados judíos también nos matarán, como hicieron en Deir Yassin. Así que mejor nos vamos. Este rumor sobre Deir Yassin era aterrador. Estaban seguros de que los sionistas los matarían a todos. Yo creo que los sionistas no querían matarlos, sino expulsar al mayor número posible. Deir Yassin se utilizó muy rápidamente como arma psicológica para intimidar a más y más árabes y obligarlos a abandonar sus hogares. Poco después de esto, el primer embajador estadounidense en Israel tiene una conversación con Weizmann, llamado el pacifista. Le dice que considera tales masacres innecesarias. Y Weizmann responde fríamente, esta masacre, y cito, ha facilitado maravillosamente los objetivos de Israel. Ha convencido incluso a los más recalcitrantes de que deben marcharse. A los niños se les decía que todo estaba bien, que era una pena que los árabes murieran, pero que lo importante era que fuésemos a tener un Estado. El 14 de mayo de 1948, una multitud jubilosa marcha con banderas con la estrella de David por las calles de Tel Aviv, pues Jerusalén está cerrada e inaccesible. Ben Gurión, de pie bajo un retrato de Theodor Herzl, declara con voz firme: proclamamos la creación de un Estado judío que llevará el nombre de Israel. Extendemos nuestra mano en señal de amistad y paz a todos nuestros estados vecinos,
Hay suficiente espacio en esta tierra para nosotros y para los árabes. Nace el Estado de Israel. El sueño se hace realidad. Pero el Alto Comité Árabe responde inmediatamente. Los árabes declaran solemnemente ante Dios y ante la historia que nunca se someterán a ninguna fuerza extranjera que venga a Palestina a imponer la partición. Gran Bretaña termina oficialmente su mandato y retira sus tropas. El comandante en jefe británico cede simbólicamente el mando de Palestina a los dirigentes sionistas. No pude dormir durante unos días por la emoción. Estar en Tel Aviv sin los británicos. Los ingleses habían abandonado Israel, pero habían dejado muchas armas a los árabes. Los ingleses fueron antisionistas al principio. Tampoco creían que Israel, que había nacido de la sangre, pudiera hacer frente a los ejércitos árabes. La mayoría de los diplomáticos y gobiernos del mundo, e incluso algunos de los dirigentes sionistas, pensaban que era difícil, si no imposible, que este nuevo Estado resistiera un ataque de los ejércitos árabes. Los ejércitos de los estados árabes vecinos invaden el territorio del antiguo mandato británico. Comienza la primera guerra árabe-israelí. Aviones egipcios bombardean Tel Aviv casi 3 años después de la liberación de los campos de exterminio. La mayoría de los judíos siente que su lucha por la supervivencia continúa en Palestina. Sin duda fue un error entrar en una guerra para la que no estaban preparados. El bando árabe había empezado la guerra y la había perdido. ¿Podría haberse comportado mejor Israel? Sí. Se anunció por todas partes. Si toman la carretera costera a Haifa, estarán a salvo. No pasará nada. Podrán escapar. Los cargaron en camiones. De Haifa a Tel Aviv los expulsaron de casi todos los pueblos. La gente se sentía amenazada. No podían quedarse. Todos creían, como mis padres en Jaffa, que escaparían de la guerra para ponerse a salvo y que volverían cuando la guerra terminara. Pero nunca pudieron regresar. Unas semanas antes, mi padre nos había metido a mi madre y a mí en un camión que literalmente arrojó su carga de mujeres y niños en la frontera sur del Líbano. Cuando la ciudad cayó, mi padre y mi hermana fueron al puerto y se embarcaron en uno de los últimos barcos que abandonaron la ciudad. Cruzaron el mar hacia el exilio libanés. Alguien que vivió la Nakba, el éxodo palestino, me dijo, encontramos barcos esperando en Jaffa. ¿Estaban allí por pura casualidad? No, los pusieron allí para que la gente huyera o emigrara. Nadie se marcha por voluntad propia. Nadie abandona su casa, su campo, su tierra por voluntad propia. En una guerra, la gente tiene miedo y huye, con la esperanza de volver después de la guerra, especialmente los campesinos, a su tierra y a su hogar. Los líderes árabes dijeron, vayan y regresen después. Saldremos victoriosos. Volveremos y recuperaremos todo, la propiedad, la tierra, porque vamos a ganar. En mi opinión, el crimen es que no se les permitió regresar. En una guerra la gente es desplazada. Pero ¿por qué les disparamos cuando intentaron regresar? En julio, unos meses después del establecimiento del Estado de Israel en mayo, se seguía expulsando a la gente de sus hogares a punta de pistola. Estamos hablando de unos 750,000 palestinos que fueron expulsados alrededor del año 1948. Tras una serie de operaciones militares, interrumpidas repetidamente por breves treguas, las fuerzas israelíes ganan en todos los frentes
excepto en Jerusalén, que está dividida por la línea de alto el fuego. La ciudad vieja pertenece al bando árabe. La población judía es expulsada por soldados jordanos. Cisjordania es anexionada por el Reino de Jordania y la Franja de Gaza es ocupada por Egipto. Habían comprado hasta 1947 el 10% de la tierra palestina. Solo el 10%. Todo el resto de la tierra fue ocupada después de 1948 tras la guerra. Se apoderaron de ella. La guerra de 1948 provoca la huida de la mayoría de los 900.000 árabes palestinos que vivían en estos territorios antes de la creación del Estado de Israel. Solo se quedan 150.000 palestinos sujetos a la administración militar israelí. La comunidad internacional no se interesa por los refugiados que vagan desamparados. Hay que recordar que en 1948 había millones de desplazados en Europa. El desplazamiento de 800.000 palestinos, o nativos, como se les llamaba entonces, apenas importa. ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال غيم يقلد سربا من الكائنات على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين فلسطين